Ahora sí, po, ahora ya parece primaria, porque esta cuestión de que tenían que medir a Carolina Toá con mulet, con blado, con... No, puras elucubraciones, y ahora sí, no será la versión definitiva, pero entramos a abril con una sensación de que efectivamente puede ser una primaria bien competitiva. Otra cosa será después si esa primaria permite tener un candidato que haya disputado la presidencia, pero eso, deprimámonos después del 29 de junio, digo, que es la fecha en que los chilenos y chilenas estarán convocados a participar de alguna de las primarias que haya. Una que está claro que ya, sí o sí, la única que está segura que va es la del oficialismo. Y, insisto, a los nombres más chiquititos, un Mulé, un Blado, y a Carolina Toá, que corría prácticamente sola, le aparecieron dos pingos en el camino en esta carrera rumbo a la nominación oficialista, ojalá en una versión lo más amplia posible. Nombres no menores. Gonzalo Vinter del Frente Amplio, tratando de sacudirse esta sensación un poco de plan B, aunque en rigor era Gonzalo Vinter el primero que estaba corriéndose, yo te diría, por lo menos un año, ya lo conversaremos acá. Y la segunda, que en realidad parecía que era el propio Partido Comunista el que más le tiraba las patas para abajo, pero bueno, se logró zafar de todos los problemas y salió por todo lo grande, y ahora todos la quieren, Janet Jara, la ministra del Trabajo. Así que, más encima acá en Provócame, estamos con dos personas cercanas justamente para que hablemos de verdad de las elecciones. Esta vez, como vamos a hablar de candidato en serio, a Rodrigo Rettig lo dejamos fuera, le pedimos que no viniera porque queremos hablar de verdad. Janet Jara y Gonzalo Vinter son las dos expresiones del deseo del Provócame de hoy, martes 8 de abril. Lleváis como media hora haciéndome bullying. Llegué antes. Quiero que sepan que ya me reivindiqué. Y llegué antes porque viajo de Viña del Mar y llegué a las 8 de la mañana acá. Y con ánimo destructivo. Con ánimo destructivo. Sí, andáis mala. No, es que, mira, la contingencia anda muy, o sea, exigida en general. O sea, está lo de la Camila Roja, lo que pasó ayer, de la presidencia. La vida es una tómbola, tómbola. Las dos presidencias de la Cámara y del Senado también son de derecha. Se vienen las elecciones, entonces hoy día tuve almuerzo durante el día, la mañana aprovechando Santiago y obviamente acá en la noche conversando con ustedes. Pero eso no implica porque andáis bélica. Porque la vida es así, porque hay que andar bélica, porque una es complicada a veces y porque, voy a decir algo, el otro día... Este es el momento que uno puede hacer un comentario red flag. El otro día yo iba en la calle y me dijeron, ¡uy, qué bueno, cómo está! Mándale mi saludo a Marcos Barraza. Ya, yo no. Yo valí vergas. Y después otra persona en el Congreso me dijo, ¡uy, qué bueno, me encanta su programa, mándale saludo al Darío Quiroga! ¿Y yo? Sí. Pero fue una actividad y me pasaron este papelito. Azul, que dice, provócame. ¡Oh! Un dirigente de Villa me lo pasó. Bien, bacán. Y yo dije, me invitaron a una cita. Y era el programa. Así que todo ahora gira en el programa. Muy bien. Felicitaciones. Don Marco Barraza, ¿cómo está usted? Lo veo más tranquilo, más como, no sé, como que lo veo iluminado. Radiante. ¿Radiante? Contento. ¿Está contento, no? Tenemos candidata a las primarias. Sí, está contento. La mejor candidata. Ya. Primero excúsese porque usted no estuvo la semana pasada. No, pido disculpas. ¿Alguien le dijo algo? Mucha gente me dijo... Pero yo sé, nos va a mandar saludos a nosotros. A ver, cuenta la puleta. ¿Querés que la cuente? Sí, cuéntala. 2 o 3 personas me dijeron en la calle, pucha, lo echamos de menos. Por supuesto me excusé, di las razones del por qué. Estaba con cruce de agenda muy importante. Estaba de hecho fuera de Santiago, parece. Sí, pero un señor calvo, me dice, oiga, Barraza, venga para acá. Y yo, sí, hola, y yo, un tono bien compuestito. Como siempre. Oiga, faltó el provócame. Sí, le pido disculpas. Si yo no lo veo por usted, lo veo por usted, no por eso amarillo. Entonces, le pedí disculpas. Le dije que iba a velar porque el programa fuera más radical. Así que la primera medida es que en este programa eliminaste a Rettig. Claro, y lo primero que tomamos en decisión fue que panelistas con candidatos que no ranqueen
no pueden estar en el programa. Ya. Solamente decir también que yo me quedé con un comentario que me quiero tatuar cuando no vine y Ya. alguien puso en YouTube: sin Valeria no vale la pena ver a estos fachos QL. Bye. Sí, ese te lo mandé yo. Me encanta. Sí. Eso me alegró mi Sí. día. Sepan ustedes, este programita siempre lo grabamos un ratito antes, dependiendo, pero durante el día no es 100% en vivo, pero está bastante sobre la hora. Y yo no veo el programa, obviamente, porque no necesito verlo, estuve aquí, digamos, así que no. Pero generalmente cuando faltan, qué sé yo, unos 10 minutitos, de repente me acuerdo, ya, y veo. Y ahí aprovecho de mirar un rato, qué sé yo, los comentarios, algunas cosas que para refrescar siempre es bueno. ¿Cuántos están? Uno mira igual. Y efectivamente ese comentario, así que le hice captura pantalla, se lo envié al WhatsApp del grupo. los y mejores nos reímos mucho. comentarios. Nos encanta, yo creo que a todos, a los 4 aquí, fíjate, nos encanta cuando hay chuchas cruzadas y amores a uno y en contra de otro. Nos divierte, nos hace bien en general. Yo me cago en Pero la que risa. este año va a ser bueno porque nos vamos a pegar. Digo, Nos vamos a pegar. Marcos y yo. Sí. En el sentido que vamos a ir a primarias, pero vamos a decir, bueno, Winter, Sí. Jara. Y yo creo que los Yo dos se partiría aman. al revés. Jara, Minter. No, mira, yo al revés. Cagó la wea. Ya, vamos a echar a... Ya, pero hablemos... Mira, aquí tenemos riesgo, yo ya lo dije, este año electoral con militantes tenemos riesgo de latear, pero ustedes saben que aquí estamos para provocarnos un poquito. Pero quiero una entrada a cada uno con respecto a sus candidaturas, pero también sobre todo el tema de las sensaciones, en fin, las cosas que pasaron y las cosas que les pasan con estos candidatos, porque igual es un candidato presidencial. O sea, Valeria, partamos con Gonzalo Winter. Lo dije en la introducción, así lo pienso yo. Creo que Gonzalo efectivamente ya asomaba hace, te digo, un año atrás como candidato, más o menos, empezó, uno veía que iba despuntando y que no aparecían tampoco tantas figuras de Frente Amplio que estuvieran como disponibles a dar el paso al frente. Es un ejercicio que es súper complicado, que es tratar, siendo el mismo partido el presidente en ejercicio, eso vale ahora para Boric, antes para Piñera, antes para Bachelet, etc., ser quien acoja la posta, cuando en general es lo contrario. Pero con la irrupción muy fuerte de Tomás Bodanovich, sobre todo después refrendada con la elección municipal, con su reelección, el nombre de Gonzalo Winter sinceramente desapareció. Desapareció probablemente porque él también decidió desaparecer. Ahí el tema que estaba en los últimos meses de embarazo de su compañera, etcétera, su primera guagua y todo, pero dejó. Y efectivamente en los últimos meses el nombre Gonzalo fue muy plan B. Bueno, no es terrible. Boric tampoco fue plan A de nada, digamos, y ahí está como presidente de la República. Ya, pero dicho todo esto, esta introducción que hago al momento en que finalmente, cuando hace un par de semanas atrás, 3, 4 semanas, había vuelto a decir que no, hizo algunos gestos como retirarse del Comité Central en un rato, no enojado, pero como señalando, no, de verdad no cuenten conmigo, y bueno, finalmente la necesidad tiene que haber eje y asume la candidatura. ¿Cómo veis tú a Gonzalo y cómo lo ves tú también como más parte del Comité Central y militante del Frente Amplio? Sí, nosotros estuvimos, bueno, yo estuve presencial también en el Comité Central, en la sede del Frente Amplio, donde tuvimos un comité nacional para el nombramiento de la presidencia. Me tocó también dar las palabras de por qué Gonzalo debía ser nuestro candidato presidencial. Y creo que lo que también hace Gonzalo, que la figura de Gonzalo es quien ha combatido barreras. Por ejemplo, ha tenido un crecimiento electoral. En un primer periodo sale arrastrado, ¿cierto?, por Giorgio Jackson en una misma lista, y después él toma la posición de Giorgio teniendo una tercera mayoría nacional también parlamentaria durante 4 años. Y eso también genera mucha expectativa respecto a cómo crece como partido orgánico también y en crecimiento en su distrito. Y ahora hay una competencia muy importante que es la presidencial. Y Gonzalo encarna lo que es el Frente Amplio. Veamos a este personaje joven, líder, con discurso, más enfrentar ciertas complejidades o polémicas, aclara cosas, y es muy inteligente. Eso es lo que tiene Gonzalo. Hace poco yo compartí mucho lo que mencionaba Gonzalo respecto a la filtración de información de Carol Cariola, de Irací, toda esa majamama que armó la fiscalía, ¿cierto?, en contra de las compañeras. Y él explicó muy bien que alguien acá cometió un delito, pero explicó como un profesor de derecho, como abogado que es, por qué esto es así. ¿Por qué nosotros encontramos vulnerabilidad de derechos, por ejemplo, para las compañeras? Entonces, tiene una forma didáctica de enseñar o de explicar ciertas cosas que lo dejan muy bien, por ejemplo, en los debates públicos.
Yo tengo mucha esperanza de que Gonzalo gane la primaria. Absolutamente. ¿Sí? Y yo creo, Ya. sí, pero profundamente, lo creo así. Pero también porque el Frente Amplio ha demostrado como proyecto en general, no como partido, sino como proyecto en general, que hemos avanzado diferentes barreras. Porque recordemos en esta misma fecha más o menos, Gabriel Boric tampoco estaba, o sea, no digo tampoco, pero él no era el preferido tampoco de las encuestas, de ninguna encuesta. Y decían, oye, pero ¿cómo van a votar por Gabriel Boric? Si es como el cabro chico que hizo esto de parlamentario, ha tenido sus temas, etcétera. Y es el presidente de la República. Entonces, yo pondría también el ojo en la duda de cuál es el desafío que el Frente Amplio se pone, ¿cierto?, sobre la mesa. Y yo creo que se logra. Yo creo que, y confío en que se logra. Y también el equipo que tiene Gonzalo. O sea, en su equipo está Tomás Bodanovich también, su general y jefa de campaña es Gael Jomans, que se maneja también en el ámbito comunicacional. Y yo creo que, obviamente, todo el partido detrás de él, las alcaldías que también son muy relevantes en esto, no solamente Miro Santiago, sino también La Quinta, donde está Macarena Ripamonti, la Camila Nieto, ¿cierto?, que también está apoyando la campaña de Gonzalo Vinter como en equipo. Y hay una estructura que se da también para Gonzalo. Y sigue siendo una estructura nueva, sigue siendo una campaña nueva, sigue siendo un programa nuevo también, y mira hacia el futuro. Y yo creo que ahí es donde está mostrando el desafío, en el sentido de no caer en el lodo de la discusión contra el fascismo, por decirlo, como el ataque contra la ultraderecha, sino proponer un país a futuro. Y yo creo que también pone un poco la vara en eso. Vemos candidaturas, otra que va muy cruzada. Carolina Toá se pega palos con la Matei, Jara con Kaiser y Vinter propone. Entonces, ahí hay una diferencia que ya está marcando. Y yo creo que Gonzalo Vinter es el adecuado. Yo creo que Gonzalo va a ganar esta primaria, pero también tiene mucho tino político. Y yo creo que no se tiró diciendo voy a perder. Yo creo que él vio también la posibilidad de poder avanzar en la primaria y poder llegar a la segunda vuelta. Marcos, ¿cómo ves tú la irrupción de Janet Jara, que tenía esta cosa media extraña porque empezó a construir mucho ya en los últimos meses, aparecía como una figura? A mí me pasa, yo se lo decía, bueno, lo he conversado en varios espacios, que es loco porque como que los rivales, ni siquiera gente de sus filas, le da mucha categoría, así como todo el mundo te reconoce que es una muy buena candidata. Y parecía, debo decirlo, usted se hará cargo de sus opiniones, que en la interna del PC costó parece más de lo debido, aunque en estas últimas horas todo el mundo parece que eso ya pasó y todo el mundo está encariñado, etcétera. Pero bueno, ¿cómo has visto? Tú además la conoces, no voy a decir ninguna brutalidad, han trabajado juntos mucho tiempo. Fue tu antecesora en la presidencia de la FEUSACH, estamos hablando de la prehistoria. El 97 fue presidenta ella, yo fui secretario de Finanzas de la Federación, y el 98 fui presidente yo de la Federación de Estudiantes. O sea, digo para quienes no lo saben, muchos seguramente sí, ese nivel de relación lo sé, además también lo puedo desclasificar. Yo en esos mismos años conocí a Marco, es cuando era presidente de la FEUSACH, al año siguiente nos empezamos a ser medios amigos porque además yo tenía un rol mucho más chiquitito, pero tú eras representante de la Católica al Confech. En el Confech, claro. Sí. Y ahí viajamos por todo Chile, nos topamos con Marco cada fin de semana en los Confech. Y bueno, y Janet Jara yo tengo prácticamente su misma edad, un año más, tenemos todos la misma edad, nosotros estamos en los 50. Y claro, y era una referencia súper interesante porque además era un liderazgo como fresco, podríamos decir como una chica súper poderosa. Porque en el fondo era chica, sí, pero además presidenta, con todo el glamour. Estamos hablando hace 25 años, donde el rol de las mujeres en política estaba súper minimizado. ¿Cómo ha sido una afirmación este proceso? Que me emerge a partir de la reflexión, la caracterización que haces? Yo creo que los liderazgos más penetrantes, más seductores, que capturan, digamos, adherencias amplias, son los que se superponen a la lógica lineal de los partidos. Y Janet ha hecho un camino con una trayectoria. Ella ingresó a militar a los 14 años, como salió en su semblanza, en la Jota. Es de Conchalí, del Cortijo. Es meritócrata. En el buen sentido de la palabra, meritocracia real. Es abogada, administradora pública, primero administradora pública, luego abogada de la USACH y luego de la Universidad Central.
y ha hecho un camino de construcción social y política que no se restringe exclusivamente a la Federación de Estudiantes, sino que ella fue dirigente sindical de la NICH, del Servicio de Impuesto Interno, gremial y sindical. Odio el Servicio de Impuesto Interno, pero no importa, sigamos. No, deberías quererlo, porque es una institución que recauda las contribuciones de las chilenas y de los chilenos. Perdona, los odio igual. Bueno, quiero que su página web me sirva para poder hacer pagar lo que tengo que pagar. Entonces, Su madre. reenfocando. Perdón, disculpa. Es que me pillaste en un mal día. Creo que tiene atributos políticos. Es una gestión que es garantía de ejecución en política pública. O sea, después de la derrota del gobierno con la reforma tributaria, que fue un balde de agua fría, que fue inesperado. De hecho, esa derrota hizo tomar conciencia respecto de que teníamos minoría en el Congreso. Eran pocos los que vaticinaban un resultado positivo en la reforma en pensiones, mejorando efectivamente las pensiones para las chilenas y los chilenos. Entonces, hay capacidad de gestión de resultados en política pública, pero yo, antes de terminar mi reflexión respecto de ella, porque yo creo que es la mejor candidata, la que se va a imponer en la primaria, yo creo que se viene configurando y perfilando un cuadro donde las primarias de los partidos de gobierno, yo espero que la Democracia Cristiana se sume a estas primarias. No creo que sea bueno para el país que vayan a primera vuelta sin competir, porque ellos tienen el mismo objetivo, tienen propósitos comunes, que es derrotar a la derecha, y todos partimos de la premisa que esta derecha es muy riesgosa para Chile desde el punto de vista de las regresiones que pudiese implementar. Pero con Carolina Toá en el PPD, con Gonzalo Vinter en el Frente Amplio, con Janet Jara en el Partido Comunista, se construye ya una primaria, y esperemos lo que diga el Partido Socialista, muy competitiva, muy plural en términos de liderazgos con identidad y trayectorias distintas, genera expectativa ciudadana, y esto siempre es en clave de contrapunto y contradicción. La derecha no tiene primarias, se está fagocitando a sí misma. Entonces, creo que el cuadro, en el entendido también de un gobierno que tiene indicadores de estabilidad en el país, está mostrando capacidad de proyectarse con los cambios y los ajustes que haya que hacer. O sea, porque creo que un objetivo fundamental del proyecto de Janet Jara, de su liderazgo en las primarias, es revitalizar el proyecto transformador, que está debilitado. Y es revitalizarlo en clave de transformación y gobernabilidad. Yo creo que Janet es garantía de transformación y gobernabilidad, pero una transformación, y creo que ahí está la esencia de la disputa en las primarias, que permita capturar la sensibilidad social no solo desde el punto de vista de las ideas a implementar o las políticas públicas a desplegar, sino que quien capta la vivencia de la ciudadanía. Y en eso Janet tiene una ventaja indiscutida. O sea, la caracterización que hacía de su origen social, de su trayectoria social y política, de sus resultados en políticas públicas, dan cuenta de que recoge la sensibilidad ciudadana, y en el diálogo, digamos, de calle a calle, despierta mucha adherencia. Es un liderazgo muy, muy fresco, y muy lúcido desde el punto de vista de la construcción de sentido común. Una pregunta. Que no es academia. Una pregunta que corta. No es élite. Una pregunta corta. Aquí, sincero, ¿te recuerdas tú en algún minuto cuándo fue, hace 3 meses, hace 6 meses, hace no sé, que de repente tú la viste y dijiste, uy, tiene cara de presidenciable? Yo lo veía venir desde el 2024. No sabría decir desde el año pasado. Desde el año pasado. Me pareció que el desenlace de la reforma en pensiones era determinante. O sea, era una prueba de fuego inevitable. O sea, yo lo empecé a ver a comienzos del 2024. Sin embargo,
consolidé esta idea en enero del 2025. O sea, se me hizo muy nítido que tenía un liderazgo que irradiaba y traspasaba las fronteras de su nicho. Fíjate que a mí me pasó, ya vamos a ir con Gonzalo porque quiero un poco también analogar esto, porque yo creo que también hay cuando uno habla presidenciable, por supuesto, estos son procesos en el camino, no hay un momento exacto y además es subjetivo, pero sí hay, para que estos liderazgos funcione, un momento de un crecimiento, que no están los votos, que es el carisma. Y el carisma, entonces, algunos de repente lo tienen más así a flor de piel y a algunos les va apareciendo un carisma. El propio Gabriel Boric, por ejemplo, como presidente, a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, él tiene un carisma que no es el que tenía incluso como diputado, entonces en algún minuto hay un proceso de transformación. Lo digo porque en el caso de Janet Jara, a mí me parece que, claro, yo creo que efectivamente hay una cosa que es reciente, porque un poco lo que ella fue ya a los pocos meses con el avance del gobierno, mostrando una primera cosa para que la gente la conociera, que fue el momento así como de ser aplicada. Ya, pero y en un gobierno que ha tenido, porque sigue vigente, con muchas obstrucciones, la capacidad de concreción la ha hecho destacar mucho. Exacto, pero eso, como te digo, yo creo que fue una primera cosa que hizo, que sobre todo tuvo que ver mucho con el tema de la dupla Jara-Marcel, ¿cierto? Como que de repente en algún minuto era la dupla Jara-Marcel. Y entonces uno entendía que estaban como, no quiero decir en las antípodas, pero dentro de un gobierno podría ser en las antípodas. Ministro de Hacienda, tecnócrata por definición, expresidente del Banco Central, o sea, lo que podría ser un Velasco, una Izaguirre, incluso con menos carisma, justamente. Y entonces, y el otro lado, esta ministra comunista y cómo funcionaban. Yo creo que eso generó una cosa, pero eso es una cosa. Eso es como hacer bien la pega, ¿cachai? Eso es como te da una cierta validación, como que, oh, mira, seria. Y de repente yo creo que eso fue rápido y reciente, y yo creo que ha sido una sorpresa, que es quizás la posibilidad que tiene Janet Jara de un crecimiento explosivo, es que de repente, como en los últimos par de meses, y capaz que, mira lo que voy a decir, con la demora en la definición de su candidatura presidencial, que en general no es una buena noticia, pero algo pasó porque lleva muchas semanas todos los días en las noticias, como esperando el momento de la proclamación. Mucha expectación. Sí, y como que en vez de aburrir a los medios, que son una señal, los entretuvo. Y entonces finalmente como que de repente apareció quizás el momento efectivamente de la promulgación de la reforma de pensiones, con todo lo que implica, la puesta en escena, Chincohue lleno, bailecito con el diputado demócrata cristiano, en fin, no sé qué. Y como que de repente toda esta seriedad funcionó, y ahí aparecen las comparaciones que son recientes de los últimos par de meses, de manera pública, esta comparación con Bachelet, justo o no. Entonces como que articuló un carisma que ahora veremos cómo es capaz de proyectarlo ya como candidata, que es otra cosa, y si además eso después termina en rédito de votos, porque de repente tú podés tener carisma. O sea, para ir al caso del PC, Gladys Marín, gran carisma, va a candidata presidencial 99 y no votó nadie por ella, sacó un 3%. O sea, digo que efectivamente una cosa no quita la otra, pero tiene que irse mirando. Y déjame irme al tema del Gonzalo Vinter, porque Gonzalo Vinter en eso tiene un pasivo, un problema, Valeria, comentémoslo todo en todo caso, ¿no? Que es el hecho de que no viene del lugar de las realizaciones, como si Carolina Toá como ministra, como si Janet Jara como ministro, como podría ser un alcalde. Viene de un lugar de alta visibilidad, pero problemático para el grueso de la ciudadanía, que es el Parlamento, que tiene como institución uno de los más bajos. ¿Cómo veis tú que puede dar vuelta a eso y transformarlo en algo positivo? ¿Será acaso en la base frente amplista, que igual es grande? ¿Cómo será? ¿Cómo lo ven? ¿Será competitivo Gonzalo Vinter? Sí, a ver. Bueno, tú decís que sí. O sea, a ver, Gonzalo Vinter es altamente competitivo. Tanto así que yo apuesto a que gana la primaria de izquierda, del oficialismo. Con los que pueden ir a competir a primarias, por supuesto. Pero entiendo que Mulet no podría ir a... Todavía no, le faltan firmas, y a Blado también. Blado ya no, tampoco. No va, ¿sí? No va a la primaria. No están constituidos en todas las regiones, el Partido Liberal. ¿No tienen todavía plazo? Entiendo que sí. No sé. Ahí no sé. Pero fuera de eso, yo puedo aseverar absolutamente que Gonzalo Vinter es muy competitivo. Y quiero decir esto. Competitivo en el escenario actual en que se encuentra Chile y el mundo. ¿Ya? Gonzalo cumple ahora un protagonismo desde el Parlamento en un escenario, pero absoluto, de desinformación ciudadana.
absoluto. Sí, ha sido una de sus obsesiones. Ya, claro. Sí. Pero es incluso el gran problema que hoy día estamos viviendo como sociedad. O sea, hay algo muy interesante que van a tener, y yo creo que le va a pesar un poco a la campaña también, a la ministra Jara, de cuando dicen Chile nunca va a elegir un comunista. Eso es desinformación, absolutamente. Pero es parte como una cultura inmensa en la comunidad. Ese es el gran problema. Entonces, imagínense que en el escenario más atractivo para el Partido Comunista, en una primaria con Jadwe, que era una figura de izquierda, en pleno estallido social, Gabriel Boric toma el alza y gana esa primaria. Entonces, hay una cultura respecto a la desinformación sobre el Partido Comunista que está inmersa en cada uno de nosotros. Lamentablemente es así. Y Gonzalo Vinter tomó el rol y la vocería de acabar con la desinformación. O sea, ese ha sido también su caballo de batalla. O sea, informar realmente de lo que pasa en el Congreso, aclarar ciertas situaciones respecto a mentirosos como Kaiser, como Katz, ¿cierto? Donde suben como espuma por pura desinformación. Entonces, imagínense un escenario, ya, toda. Ahora la izquierda, la primaria oficialista, es muy atractiva. Muy atractiva. Más atractiva me parece que el de la derecha. ¿Y será atractiva más allá de los bordes así como más militantes? Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, yo creo que... ¿Cuántos votan en esta primaria? Mira, eso es lo que pasa. Yo no sé cuántas personas voten en esta primaria, pero lo que sí tengo claro es que el perfil de los electores, lo primero, yo creo que va a votar más gente, y va a votar más gente porque... ¿Qué? Que la primaria anterior. Que es 1.700.000. Sí. Pero sí. ¿Cuántas primarias fue la anterior? No, lo que pasa es que la otra no fue Sí, legal y sí, fue un chiste de 150.000 personas. Sí, ¿Cuál? sí, A ver, solo para recordar, perdón. En la primaria Boric Jadwe votaron poco más de 1.700.000, 1.700.000 cada uno. Y en la otra primaria que no fue legal, fue convencional, donde participó Paula Narváez, la senadora Yasna Proboste y alguien que ya se me olvida, votaron en total como 150.000 personas. Y eso fue un ridículo. Yo creo que esta primaria, Se ganó Yasna Proboste. esta primaria va a ser un antes y un después desde el punto de vista de la revitalización de la política. ¿Tú dices que puede votar más de 1.700.000 personas? Sí, puede votar más de 1.700.000 personas. Yo creo que no. Yo creo que hay expectación, hay interés, hay preocupación por el devenir del país, y creo que las fronteras de los partidos van a ser superadas porque va a ser una campaña eminentemente ciudadana en todos los órdenes de cosas. Creo que también hay que tener presente que el electorado que se está convocando no es un electorado tradicional. O sea, ya constatamos desde el primer proceso constituyente que emergieron del orden de 5 millones de personas que antes no votaban y que hasta ahora han tenido conductas, si se quiere... erráticas, no. No erráticas, sino que no ajustadas a los parámetros de la política tradicional. Es verdad. Pueden en cierta ocasión votar hacia posiciones de más de derecha, en cierta ocasión hacia posiciones más de izquierda. En consecuencia, lo que predomina o lo que prevalece es el liderazgo personal de quien convoca, más que el conjunto de ideas o el esquema cognitivo, para ponerlo en clave bien precisa. Y en ese cuadro, yo creo que esta primaria es altamente competitiva y creo que prejuicios van a ir disminuyendo. Yo creo que la cualidad, uno de los tantos atributos y cualidades que tiene Janet Jara es precisamente que ella convoca un mundo amplio que espera resultados, un mundo amplio que espera empatía con la vivencia, un mundo amplio que espera que alguien viva como vivo yo. Y en ese sentido... Y justamente por eso, el caso de Gonzalo Vinter, ¿cómo no le habla solamente a los jóvenes? Porque yo creo que ahí tiene un nicho. Jóvenes, como con un cierto mayor conocimiento. ¿Cómo supera eso? Yo creo... A ver... sin desmerecer, por supuesto, a Janet Jara, yo felicito al Partido Comunista en la elección de Janet Jara. Siento que es un tremendo personaje político, absolutamente, y que ha tenido victorias en su rol como ministra. Pero yo creo que, y invito a salir un poco del círculo político.
Porque en la cotidianidad, afuera y fuera de la militancia, la gente no conoce tanto a la ministra Jara. O sea, voy a ser honesta. Conocen a la Toá porque ha estado más activa y fue ministra del Interior. Pero la ministra Jara, la ex ministra Jara, tenía más un atractivo, puede ser popular a los que conocen y saben de política. Entonces, o sea, lo digo porque también he consultado con amigos míos, así como, no va a ir Jara. ¿Cuáles? Lo digo así como a grandes rasgos. Entonces, a veces hay que ver un poco desde afuera, porque al final la primaria invita a la ciudadanía a votar. Y por eso yo digo, en ese escenario, cuando se invita a la ciudadanía a votar por una primaria, es más atractivo Gonzalo Inter. Porque Gonzalo Inter ya, mismo partido del presidente, el presidente es conocido, tiene una trayectoria juntos de dirigencia, etc. Pero en el esquema político es así. Como por ejemplo, en la primaria de la derecha, la gente va a ir a votar, si es que hay primaria, por Kaiser. Va a ser así. Yo no creo que haya primaria de derecha. No, por eso digo, en el caso que sea así. Pero van a ir a votar por Kaiser porque les parece también una figura atractiva. Porque ha sido conocido y porque está en todas las redes, por ejemplo, sociales. Y yo lo digo porque la ex ministra Jara tuvo un periodo donde también la amarraba mucho la institucionalidad y no la permitía salir más al debate público social. Uh-huh. Por ejemplo, yo conozco el debate que tuvo con un empresario, que creo que salió muy bien. Yo creo que fue su gran momento, desde mi perspectiva. Sí, pero eso no lo sabe la gente, po. Lo sabe el círculo. Yo creo que sí lo sabe. No, yo creo que ese todavía está encapsulado. Lo que pasa es que yo creo que ahí mostró unos dotes. Obviamente, pero ese es un atractivo que nosotros vemos incluso, porque hasta el momento estaba más convencido de que Jadwe iba a hacer la carta. Pero claro, para nosotros ver y decir, es muy buena carta frente a ese debate, la sacó un poco de hablar más como el tú a tú con un empresario. Absolutamente. Yo lo resumo en esto. Cuando Janet Jara, candidata, antes ministra, hoy día candidata a las primarias, se despliega por la calle, despierta cariño, adhesión, fotografías. Y la gente tiene conciencia de que es la responsable, la impulsora del proyecto de ley de las 40 horas, de la ley Carín. Tiene claro que el salario mínimo pasó por su capacidad de gestión y habilidad política. Y tiene claro que la reforma en pensiones, que es el gran logro del gobierno del presidente Boric, fue un impulso y un esfuerzo del gobierno, pero en términos de liderazgo principalmente de la ministra Jara. Oye. Y eso la ciudadanía lo reconoce. La ciudadanía, y creo que estas van a ser semanas intensivas de despliegue que permitan ir abrochando correctamente y fundamentando eso en términos ciudadanos. A mí me encantaría, no creo que me den los tiempos, pero fíjate que no lo descarto, no sé si de manera personal, pero eventualmente yo tengo una consultora chiquitita, entonces tengo un equipito de trabajo, así que eso me permite algunas cositas. Porque eso que sería interesante, por eso lo que tú dices, sería muy interesante poder, por ejemplo, acompañar un día a un candidato, otro día a otro candidato, para hacer el ejercicio comparativo, porque lo que puede pasar, no hay ni un pecado en lo que tú dices, Marco, es que efectivamente, por ejemplo, acompañando a Janet Jara, tú veas todo eso y quizás quien acompaña a Carolina Toá o a Gonzalo Vinter o quien sea, vean algo similar. Entonces necesitaríamos una mira. Estaba mirando las redes sociales, fíjate. Carolina Toá tiene, Instagram, así lo rápido, tiene 67.000 seguidores. Janet Jara tiene 56.000 seguidores, 54.000 seguidores, y Gonzalo Vinter 250.000 seguidores. Ahí, claro, son pequeñas cosas, digamos, ¿cachai? Efectivamente, ahí, por ejemplo, tiene una oportunidad. Habrá que ver cómo se van instalando eso. Quiero hacer una pregunta entre medio, para que no sea esta una discusión de vocero. Primero, ¿qué pasará con el Partido Socialista? Especulemos. ¿Qué pasará con el Partido Socialista? Porque digamos que el Partido Socialista tiene ya solo una candidata posible, Paulina Bodanovich. Y la pregunta es, ¿Paulina Bodanovich o Carolina Toá? ¿O habrá una tercera opción que eventualmente sea no tener candidato a la libertad de acción? ¿O es solamente eso, Bodanovich o Toá? ¿Cómo lo ven? Es que el PS va a llevar una carta. Yo creo sí o sí, en el escenario que el Partido Comunista lleva carta, Frente Amplio, liberales, regionalistas verdes, el PPD y el PS, que es uno de los partidos más grandes del país, no llevar una candidatura. Creo que eso genera también un conflicto dentro de su comité. O sea, pero llevar una candidatura para salir cuarto. Claro, pero no sé si tampoco van a subsidiar su apoyo. ¿A quién?
No, Carolina a Toa. su... Claro, por eso, como a su líder Yo voy natural. a replicar la misma argumentación que di, creo que no estuve la semana pasada, la anterior. Ya. A propósito de la pasada. misma pregunta que Sí, que es verdad, la formulaste. hice. Yo dificulto mucho pensar que el Partido Socialista, que ha tenido más de un presidente en la historia de Chile, partiendo por el presidente Allende, la presidenta Bachelet, 2 veces presidenta, renuncia a la posibilidad de tener candidato o candidata. Y lo digo porque también el criterio de realidad opera. La candidata que ha tenido más posibilidades de desplegarse hasta ahora como candidata es Carolina Toa. Y las encuestas no le favorecen en las densidades que correspondería. Yo creo que en el PS debe haber una lectura de que Carolina Toa pudiese incluso ganar la primaria, pero no ganar la presidencial. Y es un riesgo que muestran los números. Entonces, no quiero ser vocero, no soy vocero. Es una candidatura, la primaria en sí mismo es altamente competitiva, por los perfiles que son todos grandes, buenas candidatas y candidatos. Creo que el PS debe estar muy complicado respecto de si llevar o no llevar. Y creo que no es posible determinarlo en este cuadro político. Yo creo que no van a llevar. ¿Y apoyan a Toa? Yo lo veo aún incierto, O sea, Darío. no, estoy de acuerdo. Y de hecho, a ver, las señales de los últimos días indican lo contrario. Es decir, hace 3 semanas atrás habría dado por hecho. No van a llevar candidatos, ya se bajaron de esa pelea. Y la pregunta es cómo y de qué forma apoyan a Carolina Toa. Eso hace 3 semanas yo lo tendría claro. Y ahora efectivamente las señales, muchas, lo del capítulo de Isabel Allende también marca un punto de inflexión, podría ser. Pero el punto es que, sí, claro, tú decís, bueno, ya todos se tiraron, tirémonos. El tema es que tú miras y decís, bueno, Gonzalo Vinter... Bueno, tiene el Frente Amplio atrás, tiene el presidente, lo que podemos hacerla crecer. Janet Jara lleva 3 semanas sin salir de las portadas de los diarios. Carolina Toa. Entonces tú decís, me voy a meter para salir cuarto. Eso es también porque efectivamente Paulina Bodanovich a priori no tiene una densidad electoral que la haga. Tiene harto apoyo dentro del partido. De hecho, le fue la raja en las elecciones internas del PS. Lo difícil, ahora, efectivamente es pura especulación para ver cómo se instala, pero la tiene difícil el PS, por lo que ustedes dicen, porque lo razonable sería que tuviera un candidato, si es un partido muy grande, ¿cachai? Y más encima, como está golpeado internamente, es como entregar oreja y rabo, y más encima pasarle la posta al PPD, donde, que esto lo que voy a decir puede ser a favor o en contra, sepan quienes nos están viendo que hay un grupo de socialistas destacados que ya están trabajando desde el primer día con Carolina Toa, que están desde la previa, que es su candidata hace tiempo. Hablo de un Insulza, hablo de el Chico Solari, en fin, hablo de... El problema es que eso incluso puede generar más reacción en la interna de otros lotes socialistas que dicen, no, pues no estamos para entregar el partido así, pero veremos cómo se juega. Yo incluso este llamado en general a la izquierda, al progresismo. Porque, por ejemplo, no solamente como militante del Frente Amplio, sino porque digo que Gonzalo Vinter es la figura más atractiva en esta primaria presidencial del oficialismo, si es que existe, que yo creo que va a existir obviamente. Porque digo que Gonzalo es el más atractivo, porque es un candidato de esta generación. Y esta generación, digo, digital, de esta era digital. Poner sobre la mesa, ¿por qué Kaiser se hizo conocido? Por las redes. Porque por decir estupideces en la tele, por decir que un niño recibe 72 vacunas, se hizo popular. Y después rectificó y dijo, no, si eran de Estados Unidos. Tampoco. Por esas cosas se hace conocido, porque incluso no ha tenido ministerio, lleva su primer año parlamentario, dice que es del sindicato de Austria, o sea, ¿qué ha aportado para el país? Absolutamente nada. Y hay un personaje político conocido que es viral, y déjenme decirlo como hablarlo en el lenguaje actual, ¿qué es Gonzalo Vinter? ¿Y por qué lo digo en el lenguaje actual? Porque posterior a los 2 procesos constituyentes rechazados, donde veía todas nuestras ideas como izquierda, el primero, se perdió por una era digital. Se perdió porque dijeron, te van a quitar la casa. O sea, por eso perdimos. O sea, cuando nosotros decimos perdimos por esas cosas, es porque lo digital nos gana. Kamala Harris en Estados Unidos era una tremenda candidata.
y perdió por paliza con Donald Trump, que es un personaje televisivo. Si es un personaje televisivo, ¿por qué está Elon Musk, que es un migrante, al lado de Donald Trump? Porque es un personaje televisivo y siempre lo ha sido. Entonces, cuando nosotros nos metemos a las redes sociales, las redes están, y nos han demostrado en Chile, que va variando, obviamente, que ganan las campañas. Y más encima, si lo hablamos con números, Gonzalo Vinter es el candidato del partido más grande del país. Entonces, por eso yo digo, y te lo puedo asegurar, Gonzalo Vinter va a ganar la primaria presidencial del oficialismo, si llega a ser así. Pero va a tener que crecer más políticamente, endurecer más lo que es el proyecto, ¿cierto? Pero también defendiendo quién está al frente. Porque no es lo mismo tener a Kaiser al frente que a tener a Evelyn Matei con Chile Vamos detrás. Porque es diferente. Kaiser es un grupito de gente, pero Evelyn Matei representa a un proyecto político más grande con el que se puede asumir. Con la diferencia que yo creo y sigo creyendo que Evelyn Matei es torpe. Y lo sigue demostrando. Entonces, en esa era digital, y yo lo menciono, sé que soy de una nueva generación, pero en esa era digital están metiéndose en las urnas. Lamentablemente. Veamos las últimas elecciones municipales. Veamos la figura de Tomás Bodanovich. Tomás Bodanovich es alcalde de un municipio. ¿Por qué es tan famoso? Por las redes también, no solamente por gestión, pero por las redes, por la canción ¿Quién es ese hombre?, que todos lo suben. La gente se llevaba las pancartas de él cuando estaba en campaña a su casa. ¿Quién hace eso? La gente se regala tazas con la cara y con el cuerpo de Tomás Bodanovich, que es una cosificación, pero el voto hormonal que decía la otra candidata, y enojada. A mí me da rabia esto porque es por voto hormonal. Fue el alcalde más votado de la historia. Entonces, si no sabemos interpretar lo que está pasando generacionalmente y que efectivamente las redes sociales se están metiendo en la urna, nos va a ganar el que sabe manejar redes sociales. Y entre eso está Kaiser y entre eso está Kast. Porque el más votado en las últimas convencionales fue el Luis Silva, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Ya, Luis Silva. El profe Silva. El profe Silva, y hacía videos de Star Wars con Cast, puras cosas ridículas, pero que al atractivo joven le gusta. Entonces, por eso te digo, ¿Janet Jara está a disposición de adecuarse a la era digital actual o va a mantener una postura de ministra? ¿Qué crees tú que va a pasar? No lo sé. Se va a adecuar. Y lo otro es la ex ministra Toá. ¿Cuál es la crítica más grande que se tiene sobre la ministra Toá? ¿Cuál es el carisma que tiene la ministra Toá? ¿Cuál es la cercanía que tiene la ministra Toá? Y Gonzalo, te lo puedo asegurar porque lo he visto. Si Gonzalo a lo que va le piden fotos, que es famoso y que todas estas cosas, ya. Pero imagínate que nosotros estábamos hablando de que un alcalde como Tomás Bodanovich podía ganar la presidencia y lleva 4 años en un municipio. O sea, ya no estamos hablando de Carolina Toá, que tiene toda una carrera política detrás. O Jara. ¿Y ahí qué pasa? O, por ejemplo, lo que le pasa a la derecha con Kaiser. O sea, Matei está muerta de miedo porque un personaje que surgió y que no ha apoyado nada, un youtuber, Kaiser, está compitiendo. Entonces, yo por eso digo, yo voy a hacer mis aseveraciones y no lo digo porque estoy forzada como militante en lo absoluto. Yo creo en mi ser que Gonzalo va a ser el próximo presidente. Lo creo así. Pero porque sabemos también interpretar cómo se mueven las redes. Y también quiénes están detrás de Gonzalo. Tomás, Macarena Ripamonti, Camila Nieto, los parlamentarios del Frente Amplio, la bancada más grande del Congreso es la del Frente Amplio. Entonces, están todas las herramientas y yo creo que es altamente competitivo, más competitivo del oficialismo. Me tienes entusiasmado, Valera Cárcamo. Yo te digo que te lo digo sin asomo de ironía. Yo soy muy confiada. Me parece muy, muy interesante. Me parece bien interesante porque además hay una necesidad transversal, que efectivamente que es que los candidatos y candidatas desplieguen con todo lo que tengan. Porque efectivamente la posibilidad de una primaria competitiva, ya no solamente porque hay nombres en competencia, porque puede ser competitiva, porque todos están cerquita, pero si la primaria tiene 500.000 votos, mejor. No, yo insisto con que la primaria va a convocar mucha más gente de lo que ha convocado en el pasado. Sí. Creo que creo que va a convocar más gente que traspase nichos. Bueno, perdona. Pero es que para mí es fundamental la capacidad de liderazgo. La gente vota por personas y
que esas personas encarnen las ideas adecuadas es fundamental. Yo creo que el Chile presente, el actual, lo que está buscando es precisamente experiencia, capacidad, esfuerzo, empatía con la vivencia personal, y creo que en ese sentido la Janet Jara, nuestra candidata, tiene ventajas comparativas que son indiscutidas. Ciudadanamente hablando, conecta y con el sentido común muy potente. Y creo que por lo mismo, si el parámetro es que tenemos un universo social altamente despolitizado, esa capacidad de conectar socialmente va a ser determinante. Y ¿vamos a crecer en las redes? Vamos a crecer en las redes y recién estamos despegando. Recién estamos despegando. En este programa tenemos un riesgo, que es que de aquí a la primaria, suponiendo que el programa siga avanzando, que yo a veces pongo en duda, pero bueno, ya eso es la ropa sucia se lava en casa. ¿Y por qué pones en duda eso? Siempre lo pone en duda. Sí, pongo yo en nunca duda. lo pongo en duda. Pongo en duda. Incluso yo creo que, no, que TVN o Canal 13 va a comprar el programa. Sí. El equipo técnico se queja. No, lo que digo es que corremos el riesgo que entonces aquí está... Univisión, antiguo. Univisión quiere provócame. Tenemos representantes de la candidatura Blau, que hoy día quedó castigado. O sea, no tenía nada que hacer en esta conversación, básicamente eso. De Janet Jara, de Gonzalo Vinter, y capaz que la primaria le gane otro candidato. Así que yo voy a hacerme entonces, para efectos prácticos, digamos, voy a llevar la voz de Carolina Toá, para poder, digamos, empatar eso. Y voy a traer argumentos todas las semanas para defender la candidatura de Carolina Toá, para que esta cosa sea un poco más interesante y eventualmente sea yo el que gane la primaria. O eventualmente podemos invitar a alguien de Carolina Toá. ¿O a la Carolina Toá? No, Carolina, yo te quiero mirar a los ojos. Yo tengo confianza en ti. Algunos dicen que la próxima encuesta te va a empezar a desplomar. Vamos a ver. Ahora, algunas cositas que está haciendo Carolina Toá, yo creo que no sirven. Hace unos viajes a regiones y yo estuve mirando las actividades que hace. Puras puertas cerradas. Reunión con los industriales. Reunión con los no sé cuántos. Carola, eso funcionaba así como del gobierno Frey al gobierno Lago. Y hasta por ahí nomás. Así que hay que tener ojo de repente con estas candidaturas que son tan de la élite. Y bueno, cuando uno mira el equipo de trabajo de Carolina Toá, su campaña, son gente con vasta experiencia y todo, el Álvaro García. Pero ojo, porque eso sí que tienen menos calle. Alguna vez quizás la tuvieron, pero han pasado demasiadas décadas sin calle. Así que yo creo que eso también, fíjate, el factor calle. Calle también es redes sociales, pero redes sociales cuando hay realidad. No solamente cuando tú mandáis a que otros te inventen y te hagan poner bailar un reggaetón o no sé qué. Hay una estrategia que sí funciona, que me gusta incluso, que ha tomado, no sé si lo ha tomado el PC o también el PPD, pero... Hay un tipo de campaña que muestra la juventud o sus momentos de juventud de Jara cuando era dirigente y también cuando iba a los debates Toá, cuando era joven, así muy joven, ya de mi edad, ¿cierto? Pero creo que eso también funciona porque acerca más a la historia de las candidatas en política, que no son nuevas, sino que tienen años de trayectoria en política. Porque si tú buscáis los videos de Toá, o sea, de Matei, que de joven estaba en el golpe de Estado, ¿cachai? Como que decía, ¡ay, soy pinochetista! Fome, ¿cachai? Va a salir en el sí apoyando a Pinochet. Sí, apoyando a Pinochet. Y que después dice, no, yo nunca fui pinochetista. El gran pecado en ese sentido de Belín Matei ni siquiera es que haya estado en tiempo de dictadura apoyando la dictadura y votando por el sí. Eso te diría yo como obvio. El punto, y eso sí, ya es vergonzoso, que 10 años después, 8, 9 años después de terminar la dictadura, haya estado en Londres abrazando a Pinochet cuando ya nadie podría decir nadie en Chile. O sea, había informe de red. O sea, ya ahí es que sencillamente tú tomaste una postura, te importó una raja la violación de los derechos humanos y te pareció que era un mal necesario para avanzar en la dirección que tu ideología mandaba, que es la razón por la cual no hay que aceptarle a ni un facho que pueda apuntar con el dedo a nadie de izquierda, porque en este país las diversas izquierdas han estado siempre comprometidos con la democracia y con los derechos humanos. Vamos Tenía a ir... una pregunta. Dale, porque vamos a ir cerrando en 3 ¿Hay minutos. fotos de ustedes en dirigente? Sí, por supuesto. Y está en blanco y negro, ¿cierto? Sí. Yo tengo unas fotos muy divertidas. Yo tengo fotos en blanco y negro. Deberían traer fotos. Sus fotos de ustedes cuando eran dirigentes.
Tengo fotos O en marchas. pinturas en óleo, no lo sé. Bueno, ¿te diste cuenta que esta weá venía todo el rato con la patada en la rodilla? Sí. Aquí la gente amplista. No, pero es la foto No, de sí me di usted cuenta como que dirigente. venía a hacer retórica. Pero, ¿No pensaste que tanto? pero la retórica pasa. Ahora, sí quería decir que si no es el que gana Gonzalo en la primaria y ganara Jara o ganara toda. Ahí surgió tu inseguridad. No, me ofrezco. No, al final del programa lo lograste. Al final del programa dejaste claro que no querés quedar fuera de la foto. Si va a ganar la Janet. No, Y vaya a estar en la foto. Yo honestamente creo que va a ganar Gonzalo. Pero y no- solo porque el Frente Amplio, y no lo digo porque es mi partido, pero tiene una capacidad de campaña, una máquina electoral de campaña muy grande. Que hasta a mí me ha dejado sorprendida. Por eso lo digo. Yo creo que Janet Jara y Valeria Cárcamo serían muy buenas con pinche. ¿Eh? Lo digo. Sí, debería tiene un estilo. invitarla a tu programa. Listo, me instaló ya la agenda de la No, pero lo que ministra pasa es que Jara. lo que hay que decir es que ambas, yo que conozco a la Valeria La ahora vamos a este invitar. último par de años y que es joven, que es más o menos un poquito más, pero casi a la misma edad, a la edad que conocí. Yo no soy amigo de Janet Jara, pero la conocí básicamente mirándola como a la distancia, como una presidenta importante del movimiento estudiantil, pero en realidad las dos son chorizas. Y eso es un punto. Porque además, ojo, Pero ese me es un quedo- activo. Me quedo con el reconocimiento implícito de Valeria de que va a ganar Janet y que no puede estar afuera de la foto. Va a estar en la foto. No es si no No, vaya- porque yo les voy a decir. ese reel no lo vaya a ganar. No. Hay Vaya a algo, estar en la foto. hay algo que sí, yo creo que tienen que entender sobre la mesa, porque para algunas personas, a ver, una victoria de Kaiser, algunas personas que puedan ser de izquierda no lo ven tanto como un riesgo. Y lo digo porque voy a decir, ya, 4 años, ya, dejemos que administre y van a tener. Pero para mí, No, pero yo creo, si tú me preguntáis, esta idea ramplona de que la alternancia siempre es buena, porque hay una ramplonería esto de que, Sí. de que siempre cambiar para allá y para acá en términos de izquierda y derecha es bueno porque vitaliza la democracia, Mentira. ha ido perdiendo mucha fuerza, hasta los más conservadores dentro del progresismo, la izquierda o la centroizquierda, han concluido que esta derecha, la que tenemos al frente, es una amenaza civilizatoria, no es una amenaza circunstancial. No es lo mismo un Kaiser en la presidencia, un Kast en la presidencia, e incluso una Matei, porque la Matei está muy errática con su discurso a propósito de competir y que no se le fuguen votos hacia libertarios o republicanos. La convicción es de que esa derecha es perjudicial en el largo plazo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces la idea de alternancia está desdibujada, ya ha ido perdiendo terreno muy fuerte. sí, hay una propuesta, o sea, a ver, hay algo que yo creo que no puedo dejar pasar respecto a lo que menciona la derecha, que creo que uno de los grandes problemas que nosotros ahora tenemos como país es como el rol de la fiscalización. Quería decirlo como cuáles, o hay que quitarle dientes, por ejemplo, al CERNAC o cosas así, estupideces al aire que ha dicho la derecha, Kaiser, todo eso. Entonces, cuando el gran problema que tiene nuestro país es fiscalización en temas de corrupción, de malversación de fondos, necesitas que funcione la institucionalidad, las policías, ¿por qué proponen hacer el Estado más chico? No, Si claro. tú así el Estado más chico, no tenés poder en este país de hacer fiscalización. ¿Quién te va a fiscalizar? ¿Una empresa privada? ¿Va a fiscalizar a los Porque diputados? en rigor no les Entonces, preocupa la fiscalización. porque pues, no quieren que los fiscalicen. Ese es el gran temor que tienen hoy en día en el país. Entonces, Con Alberto Mayor estábamos ayer, tuvimos la reunión para armar la encuesta de este mes, que los resultados salen creo que el sábado 26 de abril, si mal no recuerdo. Entonces, en la encuesta nuestra, para que lo sepa la gente, la encuesta de la Cosa Nostra, es una encuesta que es lenta el trabajo en campo, que es una de las razones por las cuales es una gran encuesta, porque efectivamente, no, mira, en 2 días, listo, aquí tenemos los 1000 casos. Dude cuando le digan eso, ¿ya? No, esto se demora entre 8 y 10 días, digamos, no menos, en hacer el trabajo de campo que se necesita para tener la cantidad de encuestas, para dar una encuesta que es sólida. Y entonces estamos contentos porque ayer ya podemos tener todos los nombres, gran parte de los nombres, solamente falta el Partido Socialista, básicamente, y si alguno se cae, y por lo tanto lo vamos a poder medir igual, y ya definimos las distintas primarias, que son estas ficciones que hacemos,
le ponemos primaria a la ultraderecha, a la derecha, al oficialismo, hacemos los distintos escenarios de primera vuelta, ya con Gonzalo Vinter, ya no Bodanovich, ya no Bachelet, ya no con Janet Jara, ya no con Jadwe, etc. Así que nos va a permitir en 2 semanas más tener aquí es una encuesta, no es más que eso, pero unos resultados interesantes que vamos a poder analizar. ¿Podrías comprometer que por primera vez la encuesta La Cosa Nostra se va a ver en Provócame por primera vez y se van a conocer? Podemos poner ahí un par de laminitas para que las conversemos. Porque, en la última, Carolina Toasi estaba en la primaria oficialista, esta ficción de primaria, disparada. Estaba con un 49%. De hecho, la seguía, no medimos a Vinter, medimos a Bodanovich, que estaba con un 17%, Janet Jara y Orrego con 11%. Sin ser candidata. Por supuesto, sin ser candidata. Por eso, ahora vamos a ver, y conversamos ayer con Alberto en términos metodológicos, que decimos, la encuesta de este mes de abril nos va a dar ya con los candidatos de verdad un dibuje, y nosotros que somos pretenciosos decimos, la de mayo, esa nos va a dar el resultado final, un mes antes de la presidencial, salvo que esté muy cerca. Tonteras que decimos nosotros, pero las vamos a compartir acá en Provócame. Muy bien. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá. Voy a hacer mi momento de autorreferencia, lo hice ayer también en el 32 minutos, porque mañana estreno un programita que exprofeso está hecho los días miércoles. Los miércoles, desde mañana, miércoles a las 11 de la mañana, voy a estar con los chiquillos de turno. Le voy a poner el gorro aquí a 32 minutos, aunque el proyecto El Corazón está acá, pero voy a ir a apoyar a los cabros de turno, que es este canal streaming donde está Nico Copano, Seba Flores y otra gente. De hecho, hoy día estrenó programa nuestra querida Pierina Ferretti, estrenó programa hoy en la mañana, también a las 11 los martes para ella. Y yo voy los miércoles en un programa que se llama Ultra Solo, que ya es una tonterita que hice por ahí, y que va a ser básicamente hacer esto mismo que hace el Provócame, pero solo con lo que la gente, porque es en vivo, con lo que la gente vaya comentando en el YouTube. Entonces vamos a hacer el análisis político semanal con aquello. Y por lo tanto yo voy a llegar esos miércoles insumado con lo que acá conversemos. Así que podría ser casi como el tercer tiempo, como el cafecito, como la cerveza después del partido, que es Muy bien. Lo vamos a hacer. Así que los que quieran, mañana a las 11 de la mañana se conectan al canal Turno, el canal de streaming en YouTube. Ahí estaremos apoyándote. Gracias, querida. Que te vaya muy bien. Nos encontramos el próximo martes. Estreno a las 9 de la noche en el canal de la 32 minutos. Después lo replicamos en La Cosa Nostra. Ustedes saben, infinitas gracias como siempre al maravilloso equipo técnico que está. Don Diego Cancino en el switch, don Pablo Riveros en el sonido. Todo el equipo aquí en Arte Medios que nos cobija con tanto cariño. Hasta el próximo martes. Chao.